vamos a hablar de lo que son las finanzas empresariales y un tema súper importante en el mundo del emprendimiento que no tomamos en cuenta. Por más pequeño que el emprendimiento sea, tenemos que conocer la terminología básica para nosotros saber qué decisiones tomar en base a ello, porque todo se basa en la parte financiera. Vamos a empezar y este es el tercer episodio de Charla Focus, donde conversamos con especialistas en algún tema, conversamos con emprendedores que nos cuentan sus historias y tratamos de llevarles algo más allá a los seguidores, a toda la gente que se conecta. Hola Vicente, Hola, buenas tardes. ¿cómo es? Bueno, Vicente, ya hice un poquito de introducción de lo que vamos a conversar, pero me Sí, gustaría que tú hablaras de quién eres tú. muy bien. Oye, antes de nada, yo a ti no te veo. ¿Tú me ves bien a mí? Sí, perfectamente. Ah, porque yo a ti no te veo. Pero bueno, no sé si serán cosas del directo o qué. Pero vale, perfecto. Ah, qué No pasa raro. nada. Puedo hablar. Y como bien dices, me voy a presentar. Bueno, rápidamente, yo soy Vicente Enguita, trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Por cuenta ajena soy director financiero de una empresa multinacional y por cuenta propia, eso es por cuenta ajena, y por cuenta propia soy emprendedor desde hace 3 años y me dedico a la formación en finanzas empresariales, es decir, a formar y a enseñar sobre todo aquello que yo he ido aprendiendo en 32 años de carrera profesional. Casi Así, nada, de forma 32 años, resumida. ¿no? Sí, bastante, bastante. El tiempo va muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ya me ves? No, pero no te preocupes, tú sigue, sigue. Si tú me ves a Ah, mí, buenísimo, perfecto. buenísimo. Bueno, estaba conversando de que vamos a hablar de lo que son las finanzas empresariales, ¿verdad? Que son las que nos atañen como marca, como negocio, como emprendimiento, como bodega, como lo que sea que tengamos. Las Sí, finanzas para mí son el motor de todo emprendimiento, ¿no? Porque nos basamos en ellas para tomar cualquier decisión. Ahora, empezando, digamos, por el principio, ¿cuál crees tú que es lo primero que un emprendedor debe tomar en cuenta para que sus finanzas arranquen bien? Estamos hablando cuando estamos iniciando en un emprendimiento. bueno, yo siempre que hablamos de estos temas y que me formulan este tipo de preguntas, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que lo que tiene que hacer un emprendedor, lo primero de todo, precisamente, lo primero, pero primero, primerísimo, es dedicar 6 u 8 horas de su tiempo a formarse en las finanzas empresariales básicas. ¿Por qué? Porque un emprendedor no necesita un conocimiento de las finanzas muy No. grande, no necesita técnicamente saber nada así de estas cosas que suenan tan rimbombantes hoy en día, pero sí necesita ser consciente de una cosa, que es que todo lo que sucede en un negocio, entre ellos el suyo, todo se traduce en un número. Toda transacción que se hace en un negocio, sea de lo que sea, se va a traducir en un número, en una compra, en una venta, en un ingreso, un gasto, en un número, y que los números hay que saber ponerlos en orden y saber interpretarlos, porque es a través de ellos como el emprendedor va a poder gestionar el negocio. Solo hay una forma de poder controlar y gestionar bien un negocio, que es a través de sus números. Por eso yo siempre digo, lo primero que tienes que hacer, emprendedor, es formarte en finanzas empresariales porque es, digamos, el primer paso importante. Y luego ya viene lo demás, porque realmente lo que es difícil en el mundo de los negocios es vender, ¿no? Y entonces las ventas ya son otra historia. Las ventas Pero son otra sí, historia, sí. sí, sí. Pero yo siempre digo lo mismo. Me parece que las finanzas empresariales son la parte más fácil del emprendimiento y las ventas lo más difícil. Pero sin embargo, cuando nosotros decidimos ya que estamos listos para hacer las ventas, tenemos que conocer nuestros números, sino cómo sabemos en cuánto vamos a vender, en cuánto vamos a prestar el servicio, en cuánto vamos a salir al mercado, porque una vez que salgamos al mercado con un precio, digo, es muy difícil que quizás queramos subirlo o quizás lo queramos bajar, o sea, no es tan fácil. Entonces, para nosotros llegar a la venta,
tenemos ya que conocer nuestros números, nuestros costos, nuestros gastos y que ese precio que nosotros estamos sacando, pues ya cubre, digamos, todo esto y queda liquidez para el negocio, ¿no? Sí, exactamente. Mira, las finanzas empresariales del emprendedor, en este caso, aunque se puede aplicar lo mismo a la pequeña y mediana empresa, tienen dos partes muy importantes, como dos pilares que la sujetan. Una es la administración. ¿La administración qué es? Pues todo este rollo de las facturas, el papeleo, los impuestos, que esto es una cosa que es muy árida y que, bueno, pues no es muy divertida, aunque bueno, ojo, hay gente que le gusta la contabilidad y la administración, pero toda esa parte es la primera que tiene que aprender el emprendedor. Y si me permites, aquí voy a hacer una reflexión que es importante porque es, digamos, la trampa en la que caen la mayoría de los emprendedores. Una asesoría fiscal, la asesoría que nos ayuda, la asesoría no es la que controla financieramente el negocio del emprendedor. A mí hay muchos emprendedores que me dicen en las aulas, es que yo no sé por qué tengo que aprender de finanzas si de las finanzas del negocio ya se Total, encarga la sí, asesoría. Claro, esto es un error de concepto descomunal. Descomunal. ¿Por qué? Primero, porque la asesoría es un proveedor externo de servicios como otro cualquiera, que lo que hace es que pone en orden los papeles que yo le doy. De forma que si yo pierdo o extravío papeles u olvido dárselos, la asesoría va a trabajar con los papeles incompletos, pero por mi culpa. Ellos no lo pueden saber, la asesoría no lo puede saber. Si los números están incompletos, los impuestos van a estar mal calculados. Si están mal totalmente. calculados, bla, bla, bla. Y además, si los números están incompletos, lo que yo estoy analizando no me sirve de nada porque está incompleto. ¿Qué pasa aquí? Que la mayor parte de los emprendedores piensan que las finanzas del emprendimiento, las finanzas del emprendedor o las finanzas de su negocio, consisten en pagar los impuestos. Y esto es un error de concepto muy, muy, muy peligroso. Los impuestos no son un tema financiero, son un tema legal. De ahí viene la palabra impuesto, me lo Claro, imponen. Entonces, los impuestos son solo una obligación legal que tengo que cumplir en un negocio cuando se dan ciertas circunstancias. Entonces, lo primero que tiene que aprender un emprendedor es esto. ¿Qué es un impuesto? ¿Por qué se paga? ¿Cómo se calcula? Sin entrar en una cosa muy, muy técnica. Y la importancia de tener los números completos y de entender bien qué es lo que hace exactamente la asesoría. Cuando el emprendedor entiende esto, ya entiende que él es el responsable de saber lo que hay dentro de sus números y de saber controlarlos, interpretarlos, lo cual a su vez le va a ayudar, como tú muy bien dices, a calcular sus precios, a hacer su plan de ventas, en fin, ya viene todo una cosa detrás de la por otra. Pero todo, supuesto. todo arranca de una buena administración. Y Así esto es un es. punto importantísimo. Pues tocando ese tema que justamente acabas de decir, que precisamente iba para eso, que se confunde lo que es un asesor con la parte que te van a llevar las finanzas, ¿no? Porque justamente el asesor lo que va a hacer es asesorarte y trabajar en base a lo que tú le llevas. La factura, las transacciones que tú hiciste, pero eso no lo sabe el asesor. Eso es lo que él hace es decirte, mira, te toca pagar tanto en base a lo que tú le llevas, pero realmente las transacciones y todas las operaciones las tienes que saber el emprendedor o la emprendedora que está dentro de su negocio, ¿no? Uh Y en -huh. cuanto a esto, Vicente, sí se escucha muchísimo que los emprendedores le tienen mucho miedo al pago de impuestos, ¿no? Entonces, digo, cada vez que hablas con alguien, con un emprendedor, lo primero que te dicen es, no emprendas porque la mayoría lo vas a pagar en impuestos, pero hay impuestos que ni siquiera te toca pagar a ti, sino que le toca pagar al cliente, ¿no? Y que para eso también está justamente esta organización y esta planificación dentro de tus costos, ¿no? O sea, hay algo que tú tienes que calcular que son, bueno, cuántos impuestos tengo que pagar y todo eso tiene que ir adherido a todos esos números que tú tienes en tus cuentas, ¿no? Y que cuando te toque pagar ese dinero, digo, yo no lo tocaría porque sé que no es mío, yo lo tengo que declarar. Entonces, no, no.
precisamente allí viene la importancia de que los emprendedores conozcan qué es exactamente para qué están haciendo eso. Y como dices tú, no necesitan saber, no necesitan ser contables, no necesitan que una persona, o sea, entender las finanzas empresariales de A a la Z, sino las cosas básicas, ¿no? O sea, qué vendo, qué ingresa, cuáles son mis gastos, cuáles son mis costos, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos, porque todo esto forma parte de lo que son las finanzas de nosotros los emprendedores. Ujú. Mira, si me permites hacer un símil, el miedo a los impuestos es como el miedo a cumplir años. Es decir, como decía mi abuelo asturiano, que en paz descanse, no te quejes de cumplir años, que mejor cumplirlos que no cumplirlos, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los impuestos pasa lo mismo. Pero aunque haya gente que se sorprenda con esta afirmación que voy a hacer, si pagas impuestos es una muy buena noticia, porque significa que tu negocio va Pero bien. por Y supuesto, si te claro, toca pagar mucha cantidad, porque el porcentaje es una cosa, la cantidad es otra, pero la cantidad viene en función del porcentaje, ¿de acuerdo? Sobre los beneficios. Si te toca pagar mucha cantidad, es porque se está aplicando un porcentaje a un beneficio grande. Entonces, el que no paga impuestos, el que no tiene obligación de pagar impuestos es el que tiene pérdidas. Y el que tiene pérdidas, dentro de 6 meses no va a tener negocio. Los impuestos no nos tienen que dar miedo porque son una cosa mecánica. O sea, no es como un fantasma que viene y nos come el negocio. No, 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 no. Eso no es cierto. Eso la gente se lo tiene que quitar de la cabeza. Por eso es importante entender qué es un impuesto y exacto. cómo se calcula. Porque, insisto, es, si lo queremos decir así, un mal necesario, pero que al final pagar impuestos es una muy buena señal. Y luego, y también un poco hablando del rol de la asesoría, para un poco acabar con esto, yo invito a los emprendedores que nos escuchen a que hagan la siguiente reflexión. Yo como emprendedor, ¿cuánto cobraría un cliente por una hora de trabajo mía? Imagínate que nos sale 40 euros, 50, 60, 70, 80, lo que sea. Los emprendedores pagamos a las asesorías de media entre 60 y 90 Al euros al mes. Es mes, decir, pagamos a las asesorías por una hora o una hora y media de su trabajo. Ningún negocio de la Tierra se controla financieramente con una hora y media al mes. Es decir, esto es para que seamos más conscientes aún del rol de la asesoría, que es un rol administrativo, y del rol nuestro. Ahora bien, ¿qué es a lo que yo invito a las dos partes, a la asesoría y al emprendedor? A hablarse más continuamente. Creo que la asesoría debe intentar jugar un rol un poco didáctico, si se me permite la expresión, con su cliente y explicarle un poco proactivamente, mira, este mes o este trimestre te toca pagar tanto, por esto, por esto y por esto. Lo hemos calculado así y asado y para que el emprendedor lo sepa. Porque el día de mañana, si tiene una inspección de Hacienda o lo que sea, Hacienda le va a preguntar al dueño del negocio, no a la asesoría fiscal, al dueño del negocio. Entonces, todo esto es, pero sí, hay un gran respeto a los impuestos, a sumergirse un poco en el mundo de cómo se calculan y por qué, cuando es precisamente lo más básico y lo primero que tiene que aprender un emprendedor. tal cual. Y justamente, Vicente, con respecto a esto de los asesores, sabemos que hay asesores y asesores, ¿no? Y justamente los asesores tenemos que hacer, bueno, yo en algún momento hice este papel de asesora y tenemos que estar pendiente de los clientes, como dices tú, la hacienda, en este caso acá en España, que le va a preguntar es al emprendedor y no al asesor. El emprendedor tiene que tener conocimiento de todo lo que, de todo lo que hace el asesor, ¿no? Entonces, pero sabemos que hay asesores y conozco ya aquí varias personas que tienen asesores, pero que no llegan a explicarle exactamente lo que hacen, solamente le piden las facturas, le piden los documentos, pero ellos, tú le preguntas, mira, ¿y cuánto es esto? ¿Cómo te va con esto? No, no sé, yo le llevo la factura al asesor y él es el que se encarga. Esa es la respuesta que he recibido, ¿no? Entonces, sí, también tenemos que tomar un poco de conciencia, digamos, las personas que se dedican al asesoramiento, para que, aparte que el cliente queda contento, también le dejas ese conocimiento a ese emprendedor, ¿no? O a esa emprendedora.
Sí, mira, yo creo que, bueno, la responsabilidad va un poco en las dos direcciones, pero con un enfoque distinto. Es decir, yo pienso que el asesor debería muchas veces darse él mismo o ella misma ese toque diferenciador de intentar educar o informar más proactivamente al cliente. Pero hay una cosa que yo también entiendo en el tema de los asesores, que es que ellos trabajan para muchos clientes. Y a lo mejor esto no siempre es posible o no siempre les apetece o lo que sea. El caso es que no están obligados. Pero, Claro, pero realmente la responsabilidad de saber qué hay en los números, qué impuestos estoy pagando, por qué sale este importe, bla, 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 del emprendedor, es del sí, dueño del negocio total. siempre, siempre, siempre. Entonces, eh, el dueño del negocio que no tiene formación financiera, a lo mejor aplica lo de no hay noticia, buena noticia. Si la asesoría no me dice nada es que todo va bien. O la asesoría es experta en los impuestos, por lo tanto los impuestos están bien calculados. Sí, pero si tienes 10 facturas en el cajón, no están bien calculados. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay mucho ni tú ni yo, ni yo ni tú, y entonces al final muchas veces se produce una falta de comunicación tremenda entre las dos partes, que yo creo que está más en el debe del emprendedor, pero que, claro, hace que al final hay gente que no habla con sus asesorías en 8 meses, 10 meses, dos Total, años. sí, sí. Yo escucho a emprendedores que me dicen, no, no, a mí me dicen, yo le pregunto a la asesoría cuándo tengo que pagar de impuestos y eso es todo lo que hablo con ella. Entonces yo le digo al emprendedor, o sea que tú no te miras ni un solo número de tu negocio. Lo que es un milagro es que estés aquí todavía, tu negocio esté aquí Sí. todavía, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hay mucho, pero te digo una cosa, Yugeidi, son, en esta parte de la que estamos hablando, son 2 horas de Total. formación, dos, tres horas. Justamente eso te iba a decir, tenemos que colocar un like solamente para hablar de la parte de impuestos, porque esto, Sí, y te lo llevas puesto para siempre, pero sí, para sí, siempre sí, ya. sí, sí, Pero, totalmente. pero Ahora, claro, Vicente, digo, retomando más la parte de la finanza y no de los impuestos, porque sabemos que ese es un punto bastante largo y me encanta, por cierto, pero hablando de la finanza en general, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Juan está montando un negocio, Juan no sabe nada de finanzas y está montando un negocio, vamos a decir, de comida, ¿no? ¿Qué es lo primero que Juan, o sea, lo primero que tú le recomendarías para aprender en la parte financiera? Sabemos que el negocio de comida, o sea, tiene bastantes variables como calcular los precios, porque están los insumos, o sea, hay muchísimas cosas allí que calcular. ¿Qué es lo primero que le recomendarías a Juan para que aprenda a cómo calcular el costo de sus servicios, ¿no? Hablando de comida, cuando en comida, si yo, por ejemplo, vendo, no sé, hamburguesa, tengo que calcular el precio en base a la lechuga, los tomates, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que se le puede decir a Juan para que aprenda a sacar el costo de su servicio? O mejor dicho, el precio, el valor de sus hamburguesas. vale. Bueno, además yo lo que te voy a decir es que vale para el que hace hamburguesas y para el que vende viajes, ¿eh? Mira, es verdad que cuando la gente se asoma a las redes, escucha por todos lados vender, vender, facturar, facturar, vender, hay que vender, facturar, rentabilidad. Bueno, todo el tiempo estas palabras, vender, facturar y rentabilidad, son las 3 palabras que más se oyen en las redes sobre aspectos financieros de los negocios, en este caso de los emprendedores. Bien, fíjate, aquí lo que solo hace falta un poquito de reflexión. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo económico financiero número uno de un negocio? Claro, la gente me responde, ganar dinero, ser rentable, y eso no es verdad. Pero no es verdad porque el objetivo económico financiero número uno de un negocio, es decir, aquello que sí, sí o sí tiene que conseguir para poder, ya no te digo ser la bomba ni crecer, sino para sobrevivir, aquello que tiene que conseguir es poder pagar a los proveedores. Esto es lo primero, ni rentabilidad ni nada. Un proveedor, y estamos hablando de gastos, te puede parar un negocio si no le Claro, pagas.
Un cliente no te paga y tienes todavía la bala del endeudamiento. Bueno, si tienes una línea de crédito, todavía puedes salir adelante si un cliente no te paga una temporada. No es lo deseable, pero tienes un plan B. Pero un proveedor que te detiene el suministro porque no le pagas, te para el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el emprendedor ha entendido que lo primero que tiene que conseguir un negocio es poder pagar, el emprendedor entiende automáticamente que lo primero que tengo que saber es qué tengo que pagar. Es decir, qué y cuándo. Es decir, qué gastos voy a tener en mi negocio. ¿Cierto? Porque cuando yo reflexiono y digo, ¿qué tengo que pagar? Voy uno por uno a través de todos los productos y servicios que tengo que comprar o a través de todos mis proveedores. Cuando yo tengo la foto completa de eso, de lo que me cuesta mi negocio, es cuando ya empiezo a tener el terreno bien preparado para calcular los precios, ¿vale? Porque ¿qué me falta? Me falta la segunda parte, ¿cuánto quiero ganar? Ya sé cuánto me voy a Total. gastar, ¿cuánto quiero ganar? Claro, el cuánto quiero ganar, que es una pregunta muy bonita y muy tal, exige y requiere que el empresario, el dueño del negocio, la empresaria, el emprendedor, la emprendedora, haya hecho también un plan de negocio familiar, es decir, cuánto necesito para mi vida privada y cuánto necesito que me deje también para mi empresa todas las ventas que voy a tener. Es decir, cuando yo he calculado lo que me voy a gastar en mi negocio y le pongo el dinero que quiero que me deje como beneficio, tanto para mi negocio como para mi vida privada, cuando yo sumo esas dos cosas, me salen las ventas que necesito conseguir. Claro. Y las ventas, cuando tengo la cifra de ventas, ahí ya la distribuyo por los productos o servicios que tenga y voy poniendo precios, Sí. ¿vale? Es una forma aritmética. Pero fíjate una cosa, Yugeidi, la fórmula aritmética es de la que menos se habla también hoy en día en las No, redes y y es no la se hace. principal y básica. No, no se hace. No se hace No se porque hace. la gente dice, no, el precio, lo que tienes que ponerle es tu valor. Date valor a ti mismo, dale valor a tu trabajo. No vendas por 4 euros. No, no, espera, espera. El precio tiene que asegurarte, primero de todo, que cubres tus costes, tus gastos. Para asegurarte de cubrir tus gastos, tienes que saber qué gastos vas a tener. Los tienes que calcular. Porque además, eso te lleva al principio. Es que si no calculo los gastos de un negocio, no me puedo asegurar si lo voy a poder pagar todo y no me voy a poder asegurar si el negocio va a vivir, Pero ¿vale? claro, Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, estamos hablando de las cosas que enseñamos en las aulas en ese periodo corto de tiempo de 6 a 8 horas de formación, que es todo lo que hace falta, ¿no? Pero fíjate, esto que es una aritmética sencilla de entender, al emprendedor le cuesta muchísimo aplicarla porque le exige ese trabajo de pensar, de hacer un pequeño, de dar una vuelta a todo el negocio. Y claro, eso ya te requiere sentarte, pensar, abrir la hoja de Excel, empezar a poner números. No es fácil, no es no. fácil. Y aquí se procrastina mucho. Muchísimo, pero algo súper importante de lo que estás diciendo, bueno, todo es, yo tenía un pocotón de preguntas que hacerte, Vicente, pero de verdad vamos a tener que hacer varios live, porque este tema es súper apasionante, ¿no? O sea, hablar de esto es un tema, aparte que es larguísimo, es muy, muy importante. Pero algo que acabas de decir de esta ecuación numérica, ¿verdad? Que debemos hacer como emprendedores cuando iniciamos un negocio, lo personal, cuánto necesito yo para pagar en mi negocio, cuánto gasto voy a tener para poder producir y así poder sacar mi precio de venta, justamente es lo que no hacen. ¿Por qué? Porque los emprendedores, la mayoría de los emprendedores, digamos que mezclan lo que son sus finanzas personales con sus finanzas empresariales. Entonces ahí es donde viene el gran dilema, el gran problema de me entró tanto a caja, lo voy a utilizar porque voy a comprarme un café, voy a comprarme algo de ropa, voy a comprar algo personal, lo que sea. Y ahí justamente nunca van a ver, digamos, si el negocio realmente funciona o no. Pero ya sabemos que si las personas no tienen, digamos, no disciernen entre esto de lo personal y lo empresarial, mucho menos van a saber cuánto gasto y cuánto costo tienen en sus Sí, negocios, sí, ¿no? eso está claro, eso está claro. Pero te digo una cosa, mira, todos,
todos tenemos la capacidad de hacer un buen plan de negocio, porque hacer un buen plan de negocio, lo que estamos diciendo, calcular lo que me cuestan las cosas para poder calcular bien mis precios, lo hacemos, por ejemplo, cuando nos queremos ir de vacaciones. Cuando nos Sí. queremos ir de vacaciones con la familia, decimos, yo me quiero ir con mi familia a París una semana en julio y empiezo a calcular. Para eso necesito tanto dinero para el avión, tanto dinero para el hotel, tanto dinero para comer, tanto dinero para no sé qué. Y empezamos a hacer un plan de negocio para las vacaciones y lo hacemos bien. Y necesito tener tanto dinero en abril para pagar el avión y tanto en mayo para la reserva del hotel y tanto... Bueno, pues en el negocio consiste en hacer exactamente Lo lo mismo, mismo. pero ¿Por qué crees extrapolado al tú? negocio. Pero ¿por qué crees tú entonces que se da este problema justamente en la parte de negocio? Porque es verdad, nosotros vamos a hacer un viaje y planificamos todo, hasta lo que nos vamos a comer. Y si llegamos al sitio y no estaba eso dentro del presupuesto, nos alertamos y decimos, no, eso no estaba dentro del presupuesto, ya va. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y digo, me incluyo porque, digamos, no es que yo haga las cosas súper perfectas, pero ¿por qué nos cuesta tanto hacer esa planificación para el negocio si la podemos hacer o si la hacemos para la parte personal? Bueno, porque mira, yo creo que eso tiene dos respuestas. Primero, porque a todos, esto es humano, nos cuesta hacer aquello que no nos apetece hacer. Es decir, a mí me cuesta también, no sé, generar contenido para las redes sociales. Oh, Hasta que he entendido que las redes sociales son claves para mi negocio. Entonces, cuando he entendido eso, el saber que son claves para mi negocio, cuando empiezo a conseguir cursos a través de las redes sociales, es cuando me motivo a crear más contenido, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema de los números? Sabes que estamos en un mundo en el que queremos ver inmediatamente los resultados de las cosas que sí, hacemos y queremos ver inmediatamente, todavía más rápidamente, los resultados de las cosas que no nos apetece hacer y que aún así hacemos. Es decir, decimos, bueno, las voy a hacer, pero tiene que tener un resultado inmediato. Entonces, y esto a mí te lo digo también porque me lo comentan muchos emprendedores en las aulas. Me dicen, es que yo hago un plan con los números y al día siguiente me han cambiado completamente. Sí, sí, claro, claro. Pero porque tú no tienes la experiencia en hacerlo. Es que tienes que hacerlo un día y otro y darle seguimiento e ir corrigiendo hasta que tú mismo agarres las riendas de cómo funciona tu negocio y de todo esto. Es decir, es un ejercicio, primero, que requiere un tiempo, unas horas de dedicación. Es decir, tienes que renunciar durante un rato a hacer lo que te gusta, que es vender, estar con los clientes, lo que sea. Tienes que renunciar a eso para hacer un plan de negocio y para hacer una tarea que no te apetece hacer y que no es del todo sencilla, que requiere un tiempo y ensayo y error. Entonces, a la gente le cuesta muchísimo. Mira, yo cuando voy a hacer un plan de negocio con un emprendedor, siempre le digo, primer ejercicio, primero, lista todos los conceptos de gastos que vas a tener, sin poner números, ¿eh? Tráeme mañana una lista. ¿Qué hace? ¿Qué me trae la mayoría de los emprendedores? 7 u 8 gastos. La cuota de autónomo, el alquiler, 7 u 8. Entonces, yo le digo, no, hasta que no te salgan por lo menos 25, el ejercicio no está completo. Me dicen 25 tipos de gasto, pero si yo soy, no sé, me invento una profesión. Si yo soy community manager, ¿vale? Digo, sí, pero tú no pienses solamente en los gastos que tienes todos los meses, piensa en los que pueden ser ocasionales, una vez al año. O sea, todo lo que en tu negocio, todo puede pasar que te acarree un pago. exacto. Y aquí, en este punto, ¿qué pasa? Que donde la gente ha hecho un ejercicio de 15 minutos de listar 8 gastos, Se tarda. se le convierte en un ejercicio de 4 horas. Sí. Y aquí es donde aquí el 80% se clava y no sigue adelante. Y a Sí, partir de sí. ahí, porque claro, si esto es como cuando a mí me decía una community manager, tus textos de esto no vale. Joder, pero si yo lo he hecho durante media hora, pues lo tienes que rehacer. Y lo rehacía y se lo volvía a enviar. Pues esto tampoco vale. Claro, llega un momento en que es verdad que dices, joder, ¿no? Pero si no pasas esa barrera, si no la pasas, no vas a poder seguir adelante con las finanzas de tu negocio. Y lo bueno es que una vez que la pases, es como todo.
La siguiente vez que tengas que hacer ese ejercicio no vas a tardar 4 horas, vas a tardar 3 y cuarto. Y la siguiente, 2. Y la siguiente, 45 minutos. Y la siguiente lo vas a hacer con los ojos cerrados. Porque esto es así. Pero cuesta conseguir que el emprendedor lo haga. Cuesta Y es fundamental. muchísimo. Es fundamental porque es poner frente a ti las ideas que tienes en la cabeza, ponerles números y ver lo que sale. Y ver si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y si no lo haces, pues empiezas a ciegas y caminas a ciegas todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Sí, para mí es fundamental, Vicente, que este tema de las finanzas que lo conozcan, ¿no? Los emprendedores y que antes de lanzarse ya sepan sus números, ¿no? Antes de lanzarse al mercado ya tienen que saber algo de sus números, porque si no es como tú dices, caminan a ciegas y luego viene la sorpresa, las desmotivaciones, bueno, digamos que empiezan a odiar a Hacienda y a todo lo que le cobre impuesto. Pero Ujú. justamente es porque no se han dedicado, y es como tú dices, ¿no? Y recuerdo algo que tú colocaste por allí en las redes, que no es posible que en algo tan importante como son las finanzas de nuestro negocio, algo, porque si montamos un negocio, digo, queremos es crecer con ese negocio, queremos que avance, queremos ganar dinero, queremos que tener algo digamos, hacer un aporte a la sociedad, por el motivo que sea que tenemos un negocio, queremos es que crezca, pero es tan poquito el tiempo que dedicamos a aprender cómo se puede llevar de una manera bien, de una manera buena, que podamos, digamos, respirar tranquilos, que podamos decir, bueno, se está vendiendo, no se está vendiendo, pero todo está cubierto, tal cual lo dices, ¿no? Mientras se cubran todos los gastos, todos los costos, y bueno, por supuesto que hayamos metido allí toda lo que es la parte personal, entonces, y que aún así el negocio siga adelante, pues es una maravilla, pero no le dedicamos tiempo a aprender justamente esto, ¿no? La parte de los números, que es el motivo casi principal de todo el mundo, porque tú le preguntas a alguien, cuál es tu objetivo? Vender mucho, vender mucho, vender mucho. Es lo que la mayoría te dice. Yo cuando hacía asesorías de marketing, yo cuando le hacía mis test a los emprendedores, yo les preguntaba su objetivo, porque en marketing también para poder lanzar una campaña se tienen que describir cuáles son los objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Ujú. Vender mucho, es lo único que saben decir. Entonces, para eso también hay otras cosas, visibilidad de la marca, traer tráfico a tu página web, dar a conocer algo en específico y no precisamente vender, porque no solamente se trata de la venta en un negocio, ¿no? Se trata también de dar a conocer tu marca y por medio de ello la gente empieza a llegar y te empieza a comprar. Pero, pues nada, no le dedican el suficiente tiempo como para aprender de ello. Y digo no le dedican porque ya tú sabes que yo conozco de números Ujú. y siempre Lo sé. de igual manera, aunque yo conozco de números porque es mi profesión, yo siempre estoy tratando de aprender algo de los profesionales. Por ejemplo, de ti yo he aprendido un montón. Todo lo que tú haces en Murcia Emprendedora, yo me lanzo y participo porque, o sea, yo veo otra visión en ti y yo puedo aprender de ello, ¿me entiendes? No porque yo tenga el título, yo ya me las sé todas, no. Siempre salgo algún conocimiento de tu parte. Entonces, esto es lo que le pasa a los muchos emprendedores también, que tú les dices, mira, hay una charla. Yo, por ejemplo, en el caso de tus charlas, yo hago invitaciones y bueno, digo, en estos días un emprendedor me dice, no, yo ya sé cuánto vendo, yo ya sé cuánto Claro, esto, así que no me interesa saber nada. Entonces, wow, dije yo, o sea, pero puedes aprender. El emprendedor no es de acá, tiene como 2, 3 años acá, pero digo, no se ha integrado mucho con ustedes, con los españoles. Entonces yo le dije, vamos para que conozcas al que va a dar finanzas y bueno, capaz te saca un poquito más de eso del emprendimiento, porque tiene un emprendimiento muy chiquitico que no ha crecido en lo absoluto, pero nada, su respuesta fue esa. Yo ya sé cuánto vendo, cuánto me puedo ganar y con eso puedo vivir tranquilo. También claro. es respetable, ¿no? Sí, 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 sí. Cada quien hace lo Sí, que, pero nada, a mí en lo particular siempre me gusta estarme actualizando con cualquier cosa, o sea, si tú vas a dar una charla de finanzas, si yo puedo, claro,
no se le escucha a todo el mundo, ¿no? Porque ese es otro tema. No, no se le escucha, digamos, este tipo de charla, no se le tiene la atención a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que uno ve que tiene bastante experiencia con este tema, porque fíjate lo apasionado que eres cuando hablas de la parte financiera. Yo digo que si no nos paramos acá, podemos seguir hasta las 10 de la noche hablando de Sí, finanzas. sí, sí, pero mira, Entonces, sí, mira, sí, entonces, dime, dime. claro, cuando hablamos de algo que nos gusta, que conocemos, por supuesto que nos emocionamos cuando empezamos a hablar y dale. Pero nada, los emprendedores mayormente cuando venden, digamos, la mayoría cree que vender y ya está, eso es todo mi negocio y bueno, lamentablemente a veces no se dan esta oportunidad de conocer, de seguirse capacitando, de escuchar a otras personas. Yo siempre digo, vamos a escuchar a otras personas. A mí se me han ocurrido ideas de negocio escuchando a otras personas, viendo lo que Ujú. otras personas hacen, no por copiar, sino para ver qué conocimientos tiene, necesito esos conocimientos para yo hacerlo también en mi negocio, aplicándolo a mi negocio. Entonces, esta es la oportunidad que nos tenemos que siempre estar dando, ¿no? Sí, mira, además, aquí pasa una cosa, que es que en las finanzas empresariales pasa una cosa, que pasa desapercibida, pero que es como voy a decirte ahora. Cuando emprendemos necesitamos formarnos en muchas cosas, porque cuando emprendemos ponemos un negocio de algo de lo que sabemos, pero eso es de lo que sabemos. De todo lo que rodea al resto del negocio no sabemos nada. Es decir, yo soy un financiero experto en el mundo multinacional, pero yo no sé nada de marketing digital, no sé nada de redes sociales, no sé X, Y, no tengo técnicas de ventas, lo que sea. ¿Qué pasa? Que la formación financiera, la ventaja que tiene es que lo que tú escuches hoy en un aula era igual hace 200 años y va a seguir siendo igual dentro de 200 años. Es decir, aunque aparezca la inteligencia artificial y el mundo se vuelva al Ah, revés, eso sí es lo mismo. la rentabilidad es ingresos menos Ajá. gastos y el flujo de caja es cobros menos pagos. Segundo, si no cobras de tus clientes las ventas, el negocio se va a paseo. Esto, y tercero, los números tienen que estar completos y le tienes que entregar todos los papeles a la asesoría. Esto que yo estoy diciendo ahora así de forma resumida, cuando haga un directo dentro de 300 años, esté donde esté, voy a decir Lo lo mismo. mismo. No es como, no es como, por ejemplo, hoy aprendo una herramienta de marketing digital, pero a lo mejor mañana está obsoleta. Hoy aprendo de Instagram, pero a lo mejor mañana el algoritmo hace no sé qué cosa y pasado no sé qué cosa. Hoy aprendo a vender, pero en el mundo hay muchas personas y nunca terminas del todo de aprender a vender. Es decir, las cosas cambian, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las finanzas empresariales, cuando tú te metes en un aula 5, 7 o 10 horas, lo que te lleves puesto, te lo llevas puesto para siempre y no lo va a cambiar nada ni nadie. Eso es lo Totalmente. primero. Y lo Totalmente. segundo, a raíz de lo que decías de tengo que vender mucho, tengo que tal, ese emprendedor que decía yo sé lo que vendo, yo sé lo que tal. Al- ¿Qué pasa? Que aquí no se trata de vender, se trata de cobrar. Entonces, la gente, hay muchos negocios que se van a paseo con beneficios y con muchas ventas porque sus clientes han quebrado, no les han pagado y se han llevado por delante el negocio del emprendedor. Estas son las cosas que hay que aprender antes de arrancar. Yo siempre le digo a la gente que va a ir a cursos o que a la gente que se dedica a enseñar a vender, siempre le sugiero que le haga la pregunta a los alumnos, antes de aprender a vender, ¿has pensado cómo vas a cobrar lo que vas a vender? Porque la gente da por supuesto que cuando vendes y el cliente está contento te va a pagar. Pero el cliente puede no tener dinero, el cliente puede lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosas que son como muy básicas de entender cuando alguien te las cuenta, es necesario eso, que te des a ti mismo la oportunidad de que alguien te las cuente. Y una vez que te las cuentan y lo aprendes, eso no va a cambiar. Por eso siempre digo que hay que empezar por aquí, por las finanzas empresariales. Exacto. Tal cual, tal cual. Vicente, y por ejemplo, en el caso de que tú nombras mucho y mencionas mucho, y eso está perfecto, que se trata de cobrar, no solamente de vender, ¿verdad? Una vez hiciste alusión justamente a estas personas por estas redes sociales
que simplemente dicen factura, factura, factura tanto en el mes, factura tanto en el mes. Y las personas, más allá de informarse, se desinforman, ¿no? Con tanta información y con tanta gente vendiendo estos truquillos para facturar 10.000 en un mes, 100.000 en un mes, 100.000 en una semana, etcétera, etcétera. Entonces, tal cual, la gente dice, bueno, ¿cómo puedo facturar 100.000 en un mes? No sé, el negocio que tengas, porque esa es la publicidad que hacen, ¿no? Cualquier negocio que tengas, te enseño a facturar tanto en un mes, pero están hablando de la parte de facturación y como Claro, tú dices, se trata de lo que cobras en tu negocio, ¿no? claro. Es que facturar, fíjate si son fáciles las finanzas empresariales, que no hay que buscar nada más allá. Facturación que viene de facturar. ¿Facturar qué es? Hacer una factura. Ya Exacto. está, ya está. Es que no hace falta irse más allá. Facturar es Hacer hacer una una factura, factura. bueno, y si quieres, entregársela al cliente. Ya está. Eso es facturar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú facturas a un cliente hoy 100.000 euros y el cliente mañana, o sea, es dentro de 4 horas en España, si dentro de 4 horas entra en suspensión de pagos, tú no vas a cobrar los 100.000 euros. Los has facturado, pero no los vas a cobrar. Exactamente. Y si no los cobras, no vas a poder pagar a tus proveedores. Y en una semana, tu negocio está también en suspensión de pagos. Entonces, ¿qué pasa? Que si se trata todo de esto, de decir, dale a la palabra el significado que tiene, no le des más. Vender no es cobrar. Facturar no es cobrar. Es decir, no asumas que porque hayas vendido y facturado, el cliente te va a pagar o te va a pagar a tiempo. En nuestros clientes suceden muchas cosas que no vemos. Y, y de No, un día pero para otro, aparte que esa facturación, de esa facturación, hay una serie de cosas que también tienes que cubrir, ¿no? Que no es tu ganancia nada más claro, la claro, parte de bueno, las ventas. claro, Así evidentemente, que, esa es la otra. Saber distinguir una facturación de un exactamente. beneficio, en fin, y oye, y que en esta vida, si quieres facturar más, normalmente te vas a gastar más. Lo que pasa es que esta segunda parte de la ecuación nadie la cuenta, ¿no? Entonces, que en ese sentido, las redes están haciendo muchísimo daño a los emprendedores. Muchos. Muchísimo, muchísimo daño porque son 4 conceptos sencillos de entender, pero tiene que explicártelos alguien primero. Es como cualquier cosa que es sencilla. Si al final, yo ahora que he aprendido un poco de marketing digital, bueno, pues me parece un mundo hasta interesante y no me parece complejo lo que me cuentan. Me parece que es laborioso y que me tengo que hacer un embudo de ventas, pues hay que ponerse con ello. Pero cuando te lo explican, ves una lógica detrás. Ves una lógica y ves, Sí. oye, pues es verdad que este paso lleva a este, a este. Vale, perfecto. Pero si empiezas a decir, no, no, yo voy a vender mucho porque soy el gurú de las finanzas empresariales, tengo 4.500 seguidores en Instagram y ala, y consiste todo en eso, pues claro, ¿qué pasa? Que al final no vendes un clavo si no te formas en lo que te tienes que formar. En las finanzas empresariales es lo mismo. La gente piensa que esto va de ganar dinero. Ganar, el verbo ganar, no es el verbo tener. Ganar Exactamente. dinero, ganar dinero es que vendes más de lo que gastas, pero no quiere decir que estés cobrando más de lo que estás pagando, porque los cobros y los pagos van por otro camino. Ujú. Entonces, una cosa es ganar dinero. Hay muchas empresas que ganan dinero y no tienen dinero, porque sus clientes no les pagan o porque han pagado demasiado rápido a los proveedores o porque les ha tocado pagar una multa a Hacienda, lo que sea. Pero esta es la parte medular del control financiero de un negocio. Se tarda 1 hora y media en aprender esta Sí, parte. 1 hora y media, ¿eh? Y te lo llevas puesto para siempre. totalmente. Bueno, pero ahorita cuando vayamos a terminar el live, ahí es donde vamos a hacerle el llamado a esos emprendedores y lo vamos a invitar para que te visiten, para que aprendan esto en 1 hora y media, que eso le va a durar, como tú dices, para siempre. Una pregunta, Vicente, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, tú a esos emprendedores, porque lo escuché en estos días por allí, que dicen, no, yo no soy capaz de dejarle mis finanzas a un profesional? Es decir, no es capaz de, digamos, confiarle a una persona que le haga o que le lleve el control de las finanzas, lo que vende, lo que se gasta, todo esto, lo que se hace, lo que hacen, digamos, los contadores dentro de una empresa, los contadores internos.
¿Qué le recomiendas tú a estas personas que dicen, yo prefiero llevar mis números, yo aprendo, yo los llevo? ¿Qué les recomiendas tú o qué opinas tú de esto? Bueno, yo opino que si estamos hablando en el ámbito emprendedor, yo pienso que cualquier emprendedor es capaz de llevar las finanzas de su Sí, negocio. totalmente. Cualquiera, cualquiera. Es decir, sí, cualquiera, porque no, insisto, la parte financiera del emprendimiento es sobre todo disciplina. Es sobre todo disciplina y rigor, mucho más que conocimiento técnico. Entonces, ¿qué recomiendo? Coger 6 a 8 horas de su vida profesional, que en el caso de una persona joven estamos hablando de que tiene 40.000 horas de vida profesional por delante, 40.000, soy de números, que coja 6 a 8 horas de ese tiempo al principio, y cuanto más al principio mejor, y se forme en las finanzas empresariales básicas, porque con esas 6 u 8 horas, si tiene, mira, si el formador se lo toma con interés, ¿eh? Yo, por ejemplo, que me lo tomo con interés, ¿sabes lo que hago yo en un curso de esos de 6 a 8 horas con los emprendedores? Asegurarme de que cuando han acabado el curso saben llevar las finanzas de su negocio. Si Vicente, no, si pero no, no, estoy encima de ellos. digamos que no me refería a que si son capaces o no, porque por supuesto que son muy capaces. Una persona que se pone 5 horas a estudiar sus finanzas, sus números, eso por supuesto que son capaces. Pero esas personas que no son capaces de delegar, cuando digo que no quieren delegar ese tema, porque vamos a ser sinceros, o sea, podemos llevar las finanzas de nuestro negocio, pero cuando se empieza a crecer, cuando se empieza a tener más responsabilidades, porque es lo que tú dices, mientras más vendas, más responsabilidades vas a tener, más vas a tener que gastar, más tu costo va a subir. Todo va, digamos, acorde a lo que tu negocio vaya creciendo. Si es un emprendimiento pequeño, claro, llevo mis finanzas y ya. Pero si es un emprendimiento que se quiere expandir, que quiere abrir otras sucursales, etcétera, etcétera, ya el emprendedor, digo, se tendría que ocupar de la parte estratégica, de las relaciones, de la parte de ventas y esta parte financiera, ¿verdad? Que quizás no tiene el tiempo para ello porque, bueno, hay emprendimientos de emprendimiento que tienes que viajar a dar a conocer tu negocio, Sí, sí. etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esta gente que está reacia a delegar este punto, ¿no? Esta parte de las finanzas, más allá de que conozca el tema o no lo conozca? Cometen un error tremendo porque no se trata de ser un superhéroe. Es decir, cuando tu negocio está en crecimiento, es decir, una cosa es que tú seas un emprendedor individual o tengas, no sé, 1 o 2 personas a tu cargo que te echen una mano con un par de cosas o lo que sea. Y otra cosa es que ya empieces a montar un negocio donde tienes que contratar a 10, 15, 20 empleados y no tienes 5 clientes y 8 proveedores, sino que tienes 45 clientes y 58 proveedores, ¿no? Exacto. Aparte de otras muchas cosas. Evidentemente necesitas tener un profesional que te lleve los números. Es que aquí la pregunta que haces, Yugeidi, yo lo que recomiendo a esta persona es que cambie la figura de la asesoría por un profesional de las finanzas suyo, de su equipo. ¿Mm? Pero que lo delegue. Es decir, que Exacto. integre en su equipo un profesional de la contabilidad, los impuestos y el control financiero, que primero, hay mucha gente muy buena y muy cualificada para eso. Segundo, no es un servicio mega caro tampoco. Y luego, ¿qué pasa? La reticencia muchas veces, Yugeidi, ¿sabes por qué hay gente que es reticente también a eso? Porque tiene miedo de estar haciendo mal las cosas en el Mm. plano fiscal o en el plano que sea y no quiere que nadie se entere. Pero vamos a ver, un buen contable lo que va a hacer es precisamente decirte, oye, mira, cuidado que esto está mal, vamos a hacerlo bien. Arreglar Oye, las mira, cosas, claro. claro, si además te lleva un poco de control financiero y lo que hace es que te da los números ya trillados para que tú los entiendas y puedas gestionar la empresa, es absolutamente necesario delegar esa actividad. Es decir, si el negocio crece, tienes que Sí contratar o un sí. profesional de las finanzas, claro que sí. Pero además que nadie lo vea como un extra coste. Cuando tienes un profesional de las finanzas en tu equipo, ya no te hace falta tampoco gastarte dinero en una asesoría. Si es un profesional que sabe de impuestos y de contabilidad, Claro. es un cambio hacia algo un poquito más amplio para que te ayude también con otros aspectos del negocio. Pero por supuesto que hay que delegarlo. Esto
el que quiere estar metido en todos los aspectos del negocio de forma micromanagement, No, primero no lo va a no lo conseguir, va a se va a volver conseguir. loco No lo y va a bueno. conseguir. Bueno, a mí una vez me tocó un cliente, Vicente, que traía, me acuerdo, en ese momento tenía la contabilidad dañadísima de 5 años para atrás. O sea, cinco Ujú. años metido en los libros que no pagó, dejó de pagar muchísimas cosas, por supuesto, no le habían actualizado. Y la última contadora que tuvo esta persona le había hecho cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa le hizo en esos libros. Y yo, por eso lo digo, los contadores justamente llegan a eso, a arreglar lo que esa persona, no a juzgar, no a nada de eso, sino justamente a ayudar al emprendedor, ¿no? Entonces, sí es bueno que se delegue, no importa que estás haciendo las cosas mal. Si estás Sí, sí. haciendo las cosas mal, pues la vas a seguir haciendo peor si no te actualizas y si no corriges lo que es la parte contable, ¿no? Es que creo que la delegación, además esto aplica a otros ámbitos fuera de las finanzas también. Total, Es decir, en todo, en todo. Hablo de bueno, la finanza sí, porque es sí, nuestro tema sí, de hoy, sí, pero sí, para todo hay que, o sea, esto hay que delegarlo, por muchas supuesto, funciones de la por empresa. Porque yo, supuesto. o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo delegué muchísimas cosas. Yo ni siquiera llevo los números de mi emprendimiento porque me lo lleva otra contadora, que es mi socia, para yo poderme dedicar a otras cosas. Entonces empecé a delegar. Hay personas, por ejemplo, alguien me escribió hoy en la tarde en un post que yo había colocado que la mentalidad que nosotros tenemos que tener como emprendedor o como emprendedora, que es pensar en grande en nuestro negocio, no importa, por lo pequeño que sea, hay que verlo en grande porque si no lo vemos en grande, nosotros nadie lo va a ver. Y una de las personas que me comentó me dice, pero yo estoy empezando, no tengo para pagar un logo, ¿cómo tú vas a decir? O sea, digamos, se sintió un poquito resentida la muchacha Sí. porque me dice, yo no tengo para pagar un logo, entonces yo le comento que está bien, porque yo cuando inicié en mi primer emprendimiento, yo mi logo lo saqué de internet. Después vi que estaba copiado en todos lados, pero yo lo saqué de internet porque no tenía de dónde. Ahora, que yo me haya quedado ofuscada allí porque no tengo cómo pagar un logo, yo busqué la manera. ¿Qué fue lo que yo hice? Porque siempre hay soluciones, Vicente. O sea, ¿qué fue lo que yo hice? Busqué un diseñador gráfico y le dije, mira, si tú me haces mi logo, eso fue en ese momento, hace como 8 años atrás, si tú me haces mi logo, yo te hago publicidad con los emprendedores, le dije, porque yo en ese momento armé mi emprendimiento para armarle eventos a los emprendedores. Si tú me preparas un logo profesional, yo a ti te recomiendo con todos los emprendedores que van a estar en mis eventos. Claro. Hice una alianza y no saqué ni un solo bolívar en ese momento de mi bolsillo. Logré un logo profesional porque siempre hay manera. O sea, si nosotros vemos el negocio, yo jamás me metería, y se lo dije a la muchacha, jamás me metería en el bolsillo de la persona ni de su situación económica. Yo doy recomendaciones en base a mi experiencia y doy recomendaciones en base a lo que es la mentalidad. Si tienes, si no tienes, ya eso es, digamos, un proceso de cada quien, pero es en base a la mentalidad. Si no tenemos para algo, podemos hacer una alianza con alguien, incluso con un contador. Mira, llévame la contabilidad y dependiendo del servicio que yo tenga o de los productos, yo te pago por ahora sí, pero digo, hay que buscar también la manera de nosotros darle o edificar un poco el emprendimiento. Y no importa si estamos empezando, si vamos por la mitad, lo que sea, pero es tener esa mentalidad pues de dar lo mejor de nosotros a lo que tanto esfuerzo le estamos poniendo, ¿no? Que es el emprendimiento. Bueno, mira, ahora que dices eso, viene muy a colación. Yo puedo decir, no sé, en mi primer año y medio, 2 años de emprendimiento, yo hacía el trueque. Ah, Es decir, ¿ves? por ejemplo, aprendí diseño web con una persona que necesitaba poner en orden las finanzas de su negocio. Entonces, intercambiábamos horas. Yo te doy una serie de horas de finanzas, tú me das una serie de horas de diseño Pero web, estás por ejemplo, para mi página web. viendo, claro, Entonces, luego otra persona también me enseñó, le intercambié unas horas de coaching por horas de finanzas empresariales, porque me interesaba aprender un poco esa parte. Es decir, es que claro, ahí hay muchísimo potencial. Bueno, tú y yo formamos parte de Murcia Emprendedora, donde se ve que, vamos, ahí el networking puede ser
vamos, es infinito. Lo que uno quiera compartir e intercambiar con otros profesionales para enriquecerse mutuamente, vamos, no tiene límite, no tiene Exacto. límite. Entonces, sí, yo, claro, evidentemente hay que monetizar el negocio en un momento dado, no se puede estar viviendo del trueque todo el tiempo, ¿no? No. Pero al principio, para empezar, si tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas, y son cosas que se necesitan para poder poner en marcha bien un emprendimiento, oye, pues eso es de lo más sano que hay también, Pero intercambiar un claro, poco de esa forma, ¿no? claro. Y ya te digo, yo hay gente que las finanzas empresariales se las he enseñado de esta forma. De todas formas, y dicho todo esto, una vez que, como bien dices, el negocio arranca y empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y ampliarse y tal, evidentemente hay que delegar. El dueño del negocio tiene que ser el estratega, el comercial, si me apuras, y otras cosas, pero no tiene que saber todo y todo el tiempo y con todos No, los detalles, ¿no? no, tal cual, tal cual. Bueno, yo marketing lo tuve que aprender también, lo aprendí. Aparte que me gusta muchísimo, pero lo aprendí. Y volviendo a la cuestión del trueque, Vicente, lo otro que yo hacía también, yo hacía trueques con las emisoras de radio. O sea, yo les decía, bueno, háganme una entrevista para promocionar mi evento y yo el logo de ustedes, yo se los coloco en mi banner principal de la entrada del evento. Mira, y así fue como di a conocer el evento por todos lados, por todas las emisoras me las recorrí, no pagué nada porque justamente, o sea, traté de hacer este tipo de cosas, pero digo, voy al punto de que siempre, aunque estemos empezando, si no tenemos dinero para algo, siempre podemos lograr una alianza o un trueque, Por como supuesto. lo queramos llamar, como lo queramos llamar. Vicente, y bueno, por último, porque ya se nos pasó el tiempo, en este tema tan fabuloso, eh, cuéntanos, ¿tienes algún curso, tienes alguna actividad próxima que nos puedas invitar? Bueno, pues mira, sí, yo, aparte de que tengo cursos alojados en mi página web, vicentenguita.com, fácil, doy cursos de finanzas para emprendedores. Todos los trimestres organizo cursos online para este curso que te digo de 6 a 8 horas de finanzas para emprendedores. También los doy presenciales a veces. Y luego, bueno, pues ya más fuera del ámbito del emprendimiento me dedico también a dar cursos a directivos de empresa y, bueno, otro tipo de profesionales, ¿no? Pero en el mundo del emprendimiento, sí, cada trimestre organizo un curso online, generalmente al final del trimestre, de finanzas para emprendedores y, bueno, pues animo a la gente que se quiera apuntar. También participo, mira, hay, para la gente que nos esté escuchando, muchos ayuntamientos, organismos públicos organizan cursos para emprendedores de todo tipo de cosas, de marketing, finanzas, que son gratuitos para el emprendedor. Animo a la gente a que se apunte. Puede dar un poco de pereza al principio, pero realmente la gente nota la diferencia entre haber ido y no haber ido a esos Sí, claro, cursos. Y, claro. y están muy, muy bien, impartidos por profesionales muy cualificados y el emprendedor sale con una cantidad de conocimiento que desde luego le marca un antes y un después a su proyecto. Entonces animo mucho, yo es que participo también en este tipo de programas, animo a la gente a que se apunte, se inscriba, se forme, se forme. No vas a perder nada, no vas a perder tiempo, siempre vas a aprender cosas nuevas Siempre. y además a tu proyecto le va a venir de maravilla. Maravilloso, Vicente. Bueno, igualmente voy a dejar tu página web aquí en la descripción. Y Muy bien, bueno, nada, el que nos ve ahorita, el que nos pueda ver después. Tú sabes que esto de las redes sociales nos pueden ver tanto hoy como dentro de un año y igualito es importante, ¿no? oye, pues Así muy que bien. por acá dejo tus redes, Vicente Enguita, Vicente Piso Enguita, para que te sigan por allí, para que estén, bueno, el que se quiera anotar en alguno de tus capacitaciones o formaciones. Aquí estamos Muchísimas encantados. gracias, Vicente. Maravilloso el tema de las finanzas. Ojalá podamos hacer otro Cuando eh, quieras. Ha sido un placer. con solamente la parte de los impuestos, que sé que es un tema bastante interesante y que a muchas personas les interesa conocer, ¿no? Sí, sí, pues perfectamente. Además, te has portado muy bien conmigo porque no me has hecho preguntas muy difíciles. Menos Ah, mal. bueno, maravilloso. No, bueno, hay que empezar por lo Eso, fácil. Vamos a ir. eso. Así que muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti, Yugeidi. Un placer. Voy a dejar el like aquí guardado. Muy bien.